Muy bien, queridos amigos y hermanos y familia que están a través de YouTube, de Facebook y del Zoom. Una vez más es un privilegio poder traer la palabra de Dios en esta mañana. Y hoy les traigo un tema que yo sé que nos va a ayudar a reflexionar. El tema lleva como título, Seamos agradecidos con Dios. Y ustedes saben que muchas personas en este mundo entienden que ese sol que sale cada día, la lluvia que cae, la luna en la noche, las estrellas, el aire que respiramos, las plantas, las flores, los animales, todo es fruto de la casualidad. Como que un día comenzó a salir así de la nada y hoy lo tenemos. Pero lo que entendemos la palabra de Dios, sabemos que todo eso es una bendición de Dios al hombre. Dios habló y todo lo que usted ve existió. Ahora, cuando Dios se decide con el hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si se dan cuenta, Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Y separó la luz de la tiniebla. Sean los animales y fueron los animales, los que están en el agua, los que están en la tierra y los que están en el aire. Pero cuando fue hacia al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios mismo con su propia mano hizo a Adán. Luego él nota que todos los animales, porque fue que lo creó, tienen parejas. Y Adán está solo. Por lo tanto, se puede entender que Adán fue creado el viernes en la mañana y en la tarde el Señor dijo, no puedo dejar a Adán solo. Así que la Biblia establece que de la costilla de Adán el Señor hizo a Eva. Y yo he predicado en otro tema que Dios no usa bisturí para hacer una operación, pero la Biblia dice que el Señor lo puso a dormir para que no le doliera. Y sacó a Eva y entonces dijo, sean los dos una sola carne, en propósito, en planes, pero cada uno con su privacidad. Y hoy en día cuando realizamos los matrimonios, decimos que Dios los une hasta que la muerte los separe. Y Dios ha hecho a la mujer como una ayuda idónea, es decir, un complemento del hombre. Pero el tema no trata de matrimonio, el tema trata de agradecimiento. Entonces vamos en esta línea. Tenemos que agradecerle a Dios todo lo que tenemos, lo que hemos conseguido hasta ahora. No importa si usted se lo quiere agradecer o no. Si usted está vivo, es porque Dios se lo ha permitido. Si usted tiene salud, es porque Dios se lo ha permitido. Si usted respira el aire sin pagar un centavo por él, es porque Dios se lo da gratis. Ahora bien, el ser humano tiene la tendencia a no agradecer. Por ejemplo, usted se pasa toda la vida haciéndole favores a alguien. Y un día, por cosas de la vida, usted no le hace un favor. ¿Sabe lo que sucede? A la persona se le olvidan todos los favores que usted le ha hecho. Y se concentra en el que usted le negó. Y ahí entonces comienza la relación a fraccionarse. Con Dios no sucede así. Dios todos los días nos da bendición. Ahora, nosotros somos los que debemos reconocer que sin Dios no somos nada. Vamos al libro de Lucas, donde fue la lectura bíblica. Yo le tengo una historia de 10 personajes que se encontraron con Jesús. Tenían un denominador común, hermanos, amigos, familia y visitas que están aquí en la iglesia, y los que están a través de YouTube, de Facebook y del Zoom. Los 10 eran leprosos. Así que dependiendo la sociedad donde venían, que de hecho la historia dice que Jesús destaca a uno de ellos que no era del mismo grupo, por lo tanto, el común denominador de los 10 es que eran leprosos, pero eran de diferentes lugares. Y miren cómo se rompe el enigma de la sociedad, porque tenemos la sociedad dividida, clase alta, clase media y clase baja. Para Dios no existe eso. Y cuando llega una enfermedad que le da a todo el mundo, ahí se rompe el estereotipo de clasificación social. Por lo tanto, estos 10 leprosos tenían un problema en común. La lepra en el tiempo de Jesucristo no tenía cura. Hoy en día sí, gracias a Dios y la tecnología y los adelantos médicos, pero en el tiempo de Jesús era difícil curarse de la lepra. Entonces en la cultura judía existía un problema serio. Cuando el sacerdote te declaraba leproso, tú lo perdías todo. Te sacaban de la ciudad, por lo tanto perdía a la esposa, perdía a los hijos, perdía todas tus posesiones. No podía entrar a la ciudad a menos
que Dios en su misericordia te curara. Entonces había un lugar específico para los leprosos. Y entonces cuando ellos se acercaban a la ciudad, no alrededor, porque estaban pasando hambre, necesitaban ayuda, tenían que decir leproso, leproso, y cuando la gente lo veía corría. Entonces había un sitio específico que usted le dejaba los alimentos, y cuando no había nadie, los leprosos iban y lo buscaban. Lean conmigo en el versículo 11 de Lucas 17, para que podamos ver la historia de los 10 leprosos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Es decir, Jesús iba para Jerusalén, pero en la ruta pasó entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, porque esa era la regla. Usted no podía acercarse a uno que estuviera sano si usted tenía lepra. Y alzaron la voz diciendo, imaginemos de lejos, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ni siquiera podían acercarse por la ley judía que no se lo permitía. Pero vocearon a gran voz, miren que tiene signo de admiración, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, fueron limpiados. Ahora, ¿dónde está la fe de estos 10 leprosos? Porque se supone que Jesús tenía que tocarlo para curarlo, o hacer una medicina, como un día que agarró un ciego y escupió en la tierra, hizo saliva y se la puso al ciego, le dijo, lávate, y el ciego vio. Los leprosos tenían tanta fe, estos 10 leprosos, que Jesús le dijo, vaya, muéstrese al sacerdote. ¿Y qué dice en el Antiguo Testamento? Que cuando tú tenías lepra y el sacerdote, los que estaban encargados ahí, te chequeaban y decían, no, ya tú estás sano, tú tenías que llevar una ofrenda de agradecimiento. Entonces Jesús le está diciendo, vaya y muéstrese al sacerdote. Y ellos pudieron haber dicho, pero tú no nos has curado, tú no has orado con nosotros, ¿cómo es que vamos a ir para los sacerdotes si tenemos lepra? Pero están hablando con el Dios hecho hombre, no con cualquier hombre. Le creyeron a Jesús y mientras iban caminando, se sanaron los 10. Y uno dice, no, pero no puede ser verdad. No puede ser verdad para ti ni para mí, que no creemos en Dios, pero para Dios nada es imposible. El mismo Jesucristo lo dijo, para Dios nada es imposible. Así que si el Señor pudo del polvo de la tierra hacer a Adán y de la costilla de Adán hacia Eva, ¿cómo no va a poder curar a estos enfermos de lepra? De paso, la lepra es símbolo del pecado. Y ahorita le vamos a hacer una aplicación espiritual en ese sentido. Ahora, ¿qué yo quiero destacar en el tema de esta mañana? Los 10 fueron curados. Jesús no estaba obligado a curarlo. Jesús lo curó porque le salió del corazón, porque Él vino a esta tierra a sanar a los que están enfermos, pero a los que están enfermos del pecado. Sin embargo, en su misericordia, Él hace una extensión de sanidad también física. Cuando los 10 leprosos se vieron sanados, 9 siguieron derecho para donde el sacerdote. Después que el sacerdote lo chequeara, dijeron, no, usted es tan sano, de la ofrenda que Moisés dice. Entonces ya se iban a ir para ¿dónde? Para su casa, a recuperar la esposa, a recuperar los hijos y sus bienes materiales. En eso pensaron 9 de los 10. Pero aquí viene lo interesante. Aquí viene lo interesante del tema de esta mañana, señores. Vamos a lo que fue la lectura bíblica, versículo 15 de Lucas 17. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Los 10 fueron sanados, pero uno dijo, no, espérate, el sacerdote que se aguante. Yo me voy a devolver. ¿Por qué? Porque yo no sé si puedo volver a ver a Cristo. Señora, ver a Jesús no era tan fácil, físicamente hablando, porque Jesús tenía un itinerario de trabajo que hoy amanecía en una aldea y al otro día estaba del otro extremo de la ciudad. Por lo tanto, Él se devolvió glorificando a Dios. Y oiga lo que dice el verso 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Ahora, vamos a destacar este detalle. La Biblia no menciona
la nacionalidad de los 10. ¿Por qué Jesucristo aquí establece que el que se devolvió era samaritano? Porque entre los 10 leprosos había judíos. Y los judíos eran hermanos de Jesucristo y ni siquiera ellos se devolvieron a darle la gracia a Cristo. Cuando digo hermano de Jesucristo no me refiero de sangre, sino en el aspecto de la misma religión, porque iban a la misma iglesia. Pero que era un extranjero, oiga bien, samaritano, que desde los tiempos antiguos había un pleito entre los judíos y los samaritanos por un problema en el monte Gerizim. Que los samaritanos comenzaron a adorar en otro lugar que no estaba establecido por Dios. Entonces, ¿por qué Jesús destaca que el que se devolvió a dar gracia era el samaritano? Yo le voy a decir, hermanos, muchas veces actuamos como los judíos actuaron con Jesús. Creemos que es obligación de Dios darnos la vida, darnos la salud, darnos los alimentos y que nosotros no tenemos que agradecerle nada. Eso creemos nosotros. Pero la Biblia establece que no, que hay que darle gracias a Dios por el aire que respiramos, por la vida que tenemos, el trabajo, la familia. Por ejemplo, hoy debemos darle gracias a Dios porque estamos vivos aquí en la iglesia. Usted sabe la gente a nivel mundial que hoy no van a ver el sol. Nosotros tenemos que ser agradecidos. Entonces este samaritano se devolvió y dice aquí que postrado, o sea, adoró a Dios, adoró a Jesús, al Creador, le daba gracia. Ahora, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Miren lo que dice el versículo 17. Jesús le preguntó, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Le está preguntando al samaritano que está ahí de rodillas ante él. Y le dice, ¿y los 9 dónde están? Entonces podemos entender que Jesucristo esperaba que los 10 se regresaran a darle gracias por la sanidad de la lepra. Pero señores, solo uno agradeció. Los otros dijeron, bueno, ahí es Dios. Y Él nos curó y nos vamos al sacerdote y después a la casa. Entonces esos 9 representan a aquellas personas que creen que todo le tiene que caer por casualidad. O que Dios, como dicen algunos, bueno, Dios me trajo a la vida y es que tiene que darme de todo. Y yo no tengo que agradecerle nada. Ese es un concepto errado. Tenemos un corazón egoísta por nacimiento, por lo tanto, como que nos da trabajo agradecer cuando alguien nos da un favor. Pero que no es un favor cualquiera, hermanos. Tenían una sentencia de muerte los 10. Si no se encuentran con Jesús ese día, iban a morir de lepra. Entonces, ¿cómo es que si Jesús me sana, y podríamos hacer una comparación ahora a la lepra de la antigüedad, la podríamos hacer una comparación con el SIDA de hoy en día, el HIV, que aunque algunos prolongan la vida, todavía no tiene cura, de acuerdo a los médicos. Pero para Cristo eso no tiene que ser así, porque Cristo lo cura todo. Entonces imaginemos hoy en día una persona que tiene el SIDA y le ora al Señor y el Señor lo cura. ¿Qué debe hacer él? Lo que hizo este samaritano. Agradecerle a Dios, porque es que tú estás allá con sentencia de muerte, un cáncer terminal, enfermedades que no se pueden curar hoy en día. Vamos a comparar a la lepra del tiempo de Jesús y esperar el milagro, porque es un milagro. Jesucristo no está obligado a curarnos, Él lo hace porque nos ama. Entonces, ¿cómo es posible que si Él no nos cobra para curarnos, no le demos por lo menos la alabanza y la gloria como se la dio a este samaritano? Entonces, después que Jesús le hace las 2 preguntas, viene en el 18 y le hace una más. Y entonces dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Es decir, Jesús está diciendo, yo lo acabo de curar a los 10, pero los 10 tienen que darle gloria a Dios, no a mí, ese era mi papá. ¿Dónde están los otros 9 que no le vinieron a dar la gloria a Dios? Entonces, el samaritano recibió un extra que los otros 9 no recibieron. Y está en el versículo 19. Entonces Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Señor Jesucristo a este samaritano le dio la doble sanidad. Le dio la sanidad física y le dio la sanidad espiritual. Le dijo, tu fe te ha salvado. No dijo, tu fe te ha sanado, no. Tu fe te ha salvado. Lo que deja entender
que este samaritano se fue para su casa sano y salvo. Como dije, sano y salvo. Ahora, la pregunta es, ¿y no fue a presentarse al sacerdote? Sí, él fue después al sacerdote y luego fue donde su familia. Miren, Jesucristo me ha sanado, y viene la esposa, los hijos, contentos, que es un milagro. No lo podemos creer. No, mírenme la piel. Señores, la lepra, una enfermedad mortal, destruía la parte más sensible de la persona. Y en la cultura judía estaba establecido que el leproso se cubriera los labios, porque ellos entendían que si él hablaba, propagaba la enfermedad. Pero había leprosos que ya habían perdido parte de la nariz, de los labios superiores, la oreja, y entonces tenían que estar vendados y pasarse toda la vida diciendo leproso, leproso, hasta que le llegara la muerte. Era una escena muy difícil de entender. De aquí la importancia que Jesús le dice, oye, no fueron 10 los que fueron curados. Ni siquiera Jesús se pone en primera persona y dice, ¿y dónde están los 10 que yo curé? No, porque ese milagro es para alabar a Dios. Por eso Jesús dijo, y no fueron 10 los que fueron curados, ¿dónde están los otros 9? Y el samaritano está calladito y no ha respondido nada. El que está hablando es Jesús, el que está haciendo la pregunta es Jesús. Y el samaritano solo estaba agradeciéndole a Jesús de rodillas el haberle sanado. Entonces, cuando yo he titulado el tema de esta mañana, seamos agradecidos de Dios, es porque muchos de nosotros no agradecemos. Y esto no tiene que ver solamente con Dios, tiene que ver también con la familia, tiene que ver con los amigos, con los compañeros de trabajo. Hay que aprender a ser agradecido. ¿Por qué? Porque en la vida usted no puede pensar que el favor que usted se lo hace es obligatorio. Ni Dios está obligado. Pero sí debemos ser agradecidos. ¿Y qué debemos hacer una vez que Dios nos sana, nos cura de una enfermedad? Bueno, en este caso fue una enfermedad de la lepra para los 10 leprosos. Ahora, hay una enfermedad que es más difícil que la lepra. Y les voy a decir por qué. Si un leproso acepta a Jesucristo y Jesucristo no lo sana y él muere, ese leproso va para el cielo. Porque cuando resucite, entonces el Señor le va a curar y lo va a llevar al cielo, porque en el cielo no va a entrar la enfermedad ni el pecado. Ahora, miren la diferencia. Si tú mueres sin aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal, entonces tú tienes una enfermedad del pecado y esa enfermedad no te deja entrar al cielo. Entonces, aplicando la lepra al aspecto espiritual, déjame decirte, es mejor que Cristo te cure espiritualmente que físicamente. Lo físico no te lleva al cielo, lo espiritual sí, a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cuál es la enfermedad que está acabando con los seres humanos a nivel mundial? La enfermedad del pecado. Personas que quieren hacer con su vida lo que quieran, que no quieren entregarle su vida al Señor. Y entonces, indudablemente, si les sorprende la muerte o Cristo viene, no podrán entrar en el reino de los cielos. ¿Pero por qué no entran? Porque Dios no quiere, no, porque ellos no hicieron la decisión correcta. Y en este mundo estamos viviendo millones de seres humanos, andan con la enfermedad del pecado y no quieren venir al Maestro Divino, al médico por excelencia, para que lo cure. Por eso este samaritano representa a los dos grupos. El que fue curado físicamente y el que fue curado espiritualmente. Pero los 9 nada más representan a los que fueron curados físicamente, porque no le importa el cielo, ni le importan las cosas espirituales. Ellos fueron corriendo tras sus cosas materiales, porque recuerden que mientras estuvieran enfermos le quitaban todo. Y nada más pensaron en su familia, en la finca, los animalitos, todo lo que tenían tiempo que no podían tocar ni ver como fruto de la enfermedad. Pero este samaritano fue más inteligente, porque dijo, bueno, ya el Señor me curó, antes de irme al sacerdote, déjame darle la gracia a Jesús,
¿Qué recibió? Dice bien claro aquí, levántate, vete a tu casa, tu fe te ha salvado. Este samaritano recibió la vida eterna. Ahora, ¿qué debemos hacer cuando el Señor nos cure de una enfermedad? Sea espiritual o sea física. Vamos a ver lo que dice el Salmo. Vamos al Salmo capítulo 9. Lean conmigo. Salmo. El Salmo está a mitad de la Biblia. Salmo capítulo 9. Versículo 1 y 2. Salmo capítulo 9, versículo 1 y 2. Y tú que me estás viendo a través de YouTube, de Facebook, del Zoom, quiero decirte que el Señor tiene solución para tu problema. Así como los leprosos clamaron a Dios a través de Jesucristo, Jesucristo lo escuchó y lo sanó, también Él te puede sanar a ti. Salmo 9, 1 y 2 dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. ¿Qué ustedes creen que hizo el samaritano cuando llegó a su casa? Alabar a Dios, contarle a los vecinos, miren, estoy sano. Y viene la multitud y dice, no, pero ¿cómo es posible? Si veíamos que los pedazos de la piel se te estaban yendo, ¿qué sucedió? Y ahí él le va a contar cómo Jesucristo lo curó a los 10. Pero cómo también Jesús le dijo a él, tu fe te ha salvado. Entonces no podemos hacer como los 9, el Señor me hace un favor y lo dejo así. No, tenemos que ser agradecidos con Dios. Y Dios no espera nada de nosotros, pero el salmista David dice aquí bien claro, yo te voy a alabar, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré tus maravillas. ¿Cuáles? Las que el Señor ha hecho contigo y conmigo. Esos leprosos tenían material que contar, pero había un problema. 9 tenían corazones egoístas, mientras 1 tenía un corazón agradecido. Ahora yo te pregunto a ti, que estás aquí en la iglesia, los que están a través de la internet, ¿estás tú en el grupo de los 9 o estás en el grupo del samaritano? ¿Tienes tú un corazón agradecido porque te puedes levantar, respirar, ver el día, puedes trabajar, puedes comer, puedes ver tu familia? ¿Eres tú agradecido con Dios? En la mañana cuando te levantes le dices, Señor, gracias por la noche que me cuidaste. Porque aunque tú no lo sepas, Jehová te pone un ángel de la guarda que te cuida durante toda la noche. Te protege tu vida. Eso no es fruto de la casualidad. Mientras tú estás durmiendo, que por eso es que Jesús dice que las personas que mueren no están muertas, sino durmiendo, porque Jesús ve la muerte como un sueño. Ahora yo te pregunto, cuando tú estás durmiendo profundamente, que tú no sientes nada alrededor, tú estás vivo pero estás muerto. Aunque tú estés vivo en la cama, tú estás muerto porque tú no estás escuchando nada. Así mismo es aquel que está vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Y Dios quiere que podamos entender que la vida eterna consiste en recibir a Jesucristo como tu Salvador personal. Quiero compartir con ustedes otro pasaje bíblico que nos ayude a entender de que nuestro Señor Jesucristo nos da la oportunidad de que no permitamos que este mundo, con estos afanes, esta tecnología y que no tengo tiempo para nada, nos descuidemos de ser agradecidos de Dios. Vamos a buscar el último pasaje en Filipenses. Pasemos para allá el Nuevo Testamento y por favor ayúdenme a la visita que están aquí a buscar en la Biblia para que podamos leer todos juntos. Filipenses capítulo 4. Filipenses en el capítulo 4, desde los versículos 6 y el versículo 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Escuchen lo que dice aquí. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y con acción de gracias. Me detengo ahí. Dice Pablo, oye, no te afanes por nada en esta tierra. Que no tengo para comer,
que me quedé sin empleo, que tengo un hijo enfermo, el vehículo se me acaba de dañar. Pablo dice aquí, por nada estéis afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Pablo te dice, oye, en vez de tú preocuparte, ponte a orar. Claro que tú tienes que hacer la diligencia humana, pero primero ponlo en las manos de Dios. Mira, Señor, tengo que ir a trabajar o voy para la iglesia y el vehículo no prende. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Póngase en las manos de Dios, dice el versículo 6. Llevémoslo a Dios en oración todo con ruego y con acción de gracia. Esto entra con la historia de los samaritanos y los 10 leprosos. Acción de gracia otra vez. ¿Qué significa? Démosle gracias a Dios por todas las cosas. Seamos agradecidos. ¿Y qué dice el versículo 7? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento o entendimiento humano, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo está diciendo aquí, oye, tú no puedes ser igual que los mundanos, que por todo se viven afanando y preocupando y una desesperación. Dice aquí que la paz de Dios va a guardar tu corazón. Y tú sientes esa paz, aunque el mundo se te esté viniendo encima, tú sientes esa paz porque dices, no, yo he confiado en Dios y Él me va a sacar de esta situación. Ahora yo pregunto a los que están aquí en la iglesia, los que están a través del internet, repasa tu vida hacia atrás. ¿No te ha sacado el Señor de situaciones difíciles en algún momento de tu vida? Pregúntate y date tú mismo la respuesta. Claro que sí, Dios te ha sacado. En algún caso te ha librado de la muerte. Va caminando por la calle y tú sientes como ese frío en la espalda y un vehículo que pasa rozando que casi te lleva, pero no te tocó. Los ángeles de Dios te protegieron. Entonces tenemos que ser agradecidos. Aprendamos como el leproso que se devolvió de los 10, él solo le dio la gracia al Señor y por lo tanto recibió doble bendición: la sanidad de su cuerpo y también la sanidad de su alma. Quiero hacer un llamado para los que están aquí en la iglesia y los que están a través de la internet. Y este llamado nos debe llevar a reflexionar a que si hasta ahora pensamos que las cosas son fruto de la casualidad o que Dios está obligado a dártela, déjame decirte que no es así. Dios sostiene todas las cosas, las tiene controladas, pero nosotros necesitamos ser agradecidos por lo que Él nos da y ser agradecidos por lo que Él nos quita, porque a veces nos quita cosas que no nos convienen y en el momento decimos, Señor, ¿por qué me hiciste esto a mí? Oye, analízalo, si no te convenía, Dios te lo quitó porque te tiene algo mejor. Así que dale gracias a Dios en todo, como dice Pablo, es en todo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano estará en tu corazón. En Juan capítulo 14, el mismo Jesucristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Creer en Dios, creer también en mí, y hace la bendita promesa que nos tiene a nosotros aquí en esta tierra. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Y qué va a hacer el Señor Jesús? Venía a buscarnos, pero hay que estar preparado cuando Él venga a buscarnos en gloria. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar, tanto para los que están en la iglesia como los que están a través del Zoom, de YouTube y de Facebook, para que el Señor en su misericordia nos ayude a ser agradecidos. Querido Padre que estás en el cielo, posiblemente, y estoy seguro que es así, muchos de nosotros hemos fallado en este aspecto. Perdónanos, porque diario, 24/7, debemos darte gracias por tu amor, por tu misericordia y por tus bendiciones. De los 10 leprosos, solo uno se devolvió y recibió doble bendición. Recibió la sanidad de su cuerpo y también la esperanza de la vida eterna. Oh Padre Celestial, si te hemos fallado, te pedimos perdón y te suplicamos que nos dé una nueva oportunidad. Para aquellos que están a través de la internet, que están en una situación difícil, igual que los que están en el Zoom y aquí en la iglesia, escucha sus oraciones, Señor, y por favor, danos una nueva oportunidad en Cristo Jesús. Oh Padre Celestial,
Sigue bendiciendo este ministerio, ayúdanos a seguir predicando este evangelio. Y ahora que vamos a nuestros hogares, que tus santos ángeles nos acompañen. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, quédense paraditos y vamos, mi querida Nicole, con el video que te envié.